El domingo pasado estuvimos hablando de cómo construir una generación. Y ese es el deseo de nuestra vida. Ese es el deseo que tenemos como meta este año. Y es por eso que fue el primer sermón o la primera predicación del año. Necesitamos pensar más allá de lo que está aquí ahora. Si nos ponemos a pensar en el ahora, si nos ponemos a pensar en lo que hay ahora, entonces pues ya estamos desanimados, porque como está la cosa ahora, tenemos pandemia, estamos en medio del traspaso presidencial en este país, con un desorden y un desastre tremendo que desanima, ¿o no? Cuando usted vio las noticias el otro día acerca de cómo una turba se tomaba el Capitolio, ¿qué se le vino a su mente? Yo estaba desanimado. Cualquier protesta civil o cualquier cosa que haya habido en este país por causa de esta enemistad que se forma, en esta enemistad social, desanima. Y peor, se nos viene una pandemia encima con todo esto. Entonces, por eso les digo, si pensamos en el ahora, los que están conectados con nosotros, si están mirando desde Chile o de algún otro lugar o de otro estado, en el contexto en que estás, si tú basas tu vida en el ahora, entonces va a ser más difícil vivir. Por eso yo el domingo pasado les decía, necesitamos pensar más allá. Y cuando quiero animarme para pensar más allá, entonces lo que miro son los niños y los jóvenes. Y cuando digo niños, usted sabe, cuando digo jóvenes, hablo de los jóvenes que están aquí. ¿Quiénes son jóvenes? Todavía estamos jóvenes y nos quedan 20 años, 30 años por delante en esta vida. Quiero animarme, porque el 2021 a varios los agarró desanimados desde el 2020. Yo quiero animarme, quiero mirar más allá, y para mirar más allá necesito mirar las generaciones que vienen. Necesito mirar esos jóvenes o esas personas que necesitan desarrollar su vida para servir al Señor, y esa es mi responsabilidad. Por eso que este año necesitamos construir. Eso fue lo que hablamos el domingo pasado y dimos ejemplos bíblicos. El jueves hablábamos de reagendar. Les decía el jueves que los que escucharon el sermón del domingo pasado, el estudio bíblico del jueves y el sermón de hoy, entonces van a tener un paquete completo de lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. El jueves decíamos, necesitamos reagendar, necesitamos poner en esa agenda algo que cambie el rumbo de nuestras familias y de nuestras vidas y de nuestra iglesia. ¿Qué es lo que vas a escribir en esa agenda? A reescribir, porque lo hemos escrito muchas veces, pero a veces hemos fallado. Por eso decía yo, reagendar. Volver a meter a Dios en el plan. No mi plan, su plan. Y para reagendar y para construir generaciones, y aquí está el tema de hoy, necesitamos influencia y autoridad. Porque si no hay influencia y autoridad en nuestras vidas, ¿cómo vamos a impactar? ¿Cómo vamos a construir nuevas generaciones? Si hay un trabajo que necesitamos hacer como iglesia hoy, es dejar preparado el camino para la generación que viene. Y quiero repetir un versículo que ya leí en estos días pasados. Salmos 71, 17, 18. Palabras del rey David para su hijo Salomón. Tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y aún hoy anuncio todos tus prodigios. Aun cuando sea yo anciano y peine canas, dijo David, aunque esté viejo, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera. Y él estaba pensando en su hijo Salomón. Estaba pensando en los hijos que él tenía, de que Dios los usara. Y David dice, y que pueda yo dar a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Probablemente Salomón todavía ni nacía y David ya estaba pensando en él, en cómo iba a heredarle lo que él necesitaba para construir, para ser el siguiente rey usado por Dios. David dice, dame, Señor, hasta el último día. A eso es lo que se refiere cuando peine canas, y me sentí identificado con este versículo. Señor, aunque peine canas, aunque esté viejo, aunque se me note lo viejo, Señor, dame la fuerza para poder traspasar a la siguiente generación tu poder. Lo que necesita la siguiente generación es poder. No es cualquier cosa lo que tenemos que heredar y entregar, es poder. Por eso necesitas reagendar, por eso necesitas poner las metas. ¿Qué es lo que voy a heredar a mis hijos? ¿Qué es lo que como iglesia vamos a heredar a la siguiente generación de líderes?
Y será nuestra autoridad e influencia la que va a hacer la diferencia para que ellos consideren a Dios en sus vidas. Si no tenemos autoridad y si no tenemos influencia, ¿a quién le van a hacer caso? ¿Le van a hacer caso a alguien en la calle, a alguien en la escuela, o a algún maestro, o a algún fulano que no conocemos? Necesitamos autoridad y necesitamos influencia. ¿Cómo es posible tener esto? Dígame cómo le hago, estará pensando usted. ¿Cómo le hago para tener autoridad e influencia y ser de verdadera influencia para la siguiente generación o para mis hijos? Aquí está una primer idea. Yo tal vez no le llamaría idea, le llamaría el principio que necesitamos, y encontramos mucho material en las escrituras de esto. Con tu conducta, con mi conducta, con nuestra conducta. Esa es la primera cosa que quiero resaltar. ¿Cómo desarrollar esa influencia y esa autoridad? Con nuestra conducta. Mira lo que dice 1 de Timoteo 3, 11 al 13. Voy a leer la versión clásica Reina Valera 60. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras. Otras versiones dicen chismosas, sino sobrias. Otras versiones dicen no alborotadoras, fieles en todo. Y aquí se está refiriendo a un grupo de servidores en la iglesia, pero es lo que siempre deberíamos reflejar afuera. Eso para las mujeres. Los diáconos, y cambia la palabra diáconos por servidores, porque esa es la palabra diáconos es una palabra transliterada de esta palabra griega, servicio. Dice, los servidores sean maridos de una sola mujer. Pero subraye esto fue lo que me llamó la atención aquí, tiene que ver con una generación que está metida ahí en la conducta de un hombre y una mujer. Dice, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el servicio, ¿qué dice ahí? Ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los que se comportan de esta manera, los servidores, ¿y quiénes son servidores de Dios? Todos los que estamos aquí somos servidores de Dios. Ganan para sí un grado honroso, es decir, hay algo especial en este tipo de personas que se comportan de esta manera y ganan mucha confianza. En otras palabras, es influencia. Tu conducta y mi conducta nos va a dar autoridad e influencia. Y entre líneas aquí está la generación que va a ser la primera en recibir esa influencia. ¿Quiénes? Nuestros hijos. Porque si bien es cierto el pasaje habla de los servidores, específicamente servidores que trabajan en la iglesia, pero yo puedo ampliar esto. Esto es un testimonio para cualquier persona que sirve al Señor, no solo en la iglesia. Pero entre líneas aquí hay una generación, dice, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Implícito en el pasaje hay una generación que está mirando ¿qué? La conducta tuya y la conducta mía. Así que si quieres realmente tener autoridad e influencia, necesitas tener una buena conducta. Y ahí hay un buen ejemplo de qué tipo de conducta. Mi conducta lleva como fin la ganancia de un grado mayor de influencia. Anote eso en su agenda para el 2021. Mi conducta, cualquier cosa que yo haga, decida o haga frente a ellos, afectará sus vidas. Los que sirven de esta manera, gobernando bien su hogar y sirviendo al Señor, ganan honor y confianza. Y no solo para los que ven esto en cualquier lugar. Yo insisto, son nuestros hijos los que lo ven en primer lugar. Porque están en la casa. Porque ven cuando yo hablo. Porque ven cuando yo hago las cosas. Usted cree que no ven, pero sí ven. Desde chiquitos ven. Y se fijan en todo lo que hacemos. Así que la clave está en tus hijos, en la generación que viene. Si te concentras en ellos, nos va a obligar, y esto es lo que yo apliqué a mí aquí, implícito, ¿verdad? Me va a obligar a mejorar mi conducta. Si mi meta son mis hijos, necesito obligarme a cambiar mi conducta. ¿Cuáles son las conductas que tienes que cambiar este año? Anótalas en tu agenda, haz una lista. ¿Sabe? Hay un concepto teológico aquí, porque lo que Dios nos está pidiendo en las Escrituras y lo que he venido diciendo del domingo pasado y el jueves es: entrega a la siguiente generación en las manos del Señor, entrega a tus hijos. Los que son padres aquí tienen hijos, entreguen a sus hijos, entréguenlos. Hay algo teológico de fondo aquí.
porque cuando Dios piensa en nosotros, ¿a quién da? Dígamelo usted. A su Hijo. Dios entrega a su Hijo cuando piensa en ti, cuando piensa en servirnos, cuando piensa en amarnos, cuando piensa en un plan y en rescatarnos. Él da a su Hijo. Lo menos que podría hacer yo es dar a mi hijo para Él. Pero a veces somos egoístas con nuestros hijos, ¿verdad? ¿Recuerdas a Ana? Ana es una mujer del Antiguo Testamento que no podía tener hijos. Y le dijo al Señor, dame un hijo. Me das un hijo, Señor, y yo te lo doy completito para ti. Y ahí tenemos un buen ejemplo de lo que Dios hizo y se lo tomó en serio. Dios dijo, ok, ¿quieres un hijo? Pero dijiste que me lo ibas a dar. ¿Se recuerda de esa historia? ¿Quién fue el hijo de Ana? Samuel. Y cuando Samuel nace, ella lo cría hasta destetarlo, dice la Biblia. Y cuando ya el niño se valía de alimento por él mismo, entonces lo lleva al templo y lo entrega. Literalmente lo entrega. Aquí está, es para ti, Dios, porque es tuyo. Entreguen a sus hijos a Dios y Dios va a hacer cosas grandes con ellos. Samuel fue el gran profeta de Israel, un fundamento para el pueblo de Israel. Entreguen a sus hijos al Señor, háganles promesas al Señor de sus hijos, porque son la siguiente generación, y dile, Señor, dame autoridad e influencia para que este hijo pueda servirte. Te lo entrego, Señor, y al entregárselo te comprometes entonces por obligación a cambiar tu conducta. Autoridad e influencia. ¿Cómo es posible, Miguel? Dime, ¿cómo es posible lograr autoridad e influencia? Bueno, hay otro principio que yo veo en las Escrituras. Con nuestra fe, porque necesitas fe para entregar la siguiente generación. Y la fe te va a hacer caminar, y la fe te va a proveer, y la fe va a hacer que tengas lo necesario para poder entregar esa generación en las manos del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Segunda de Timoteo 1:5 dice, porque tengo presente, dice el apóstol Pablo, la fe, ahí está la palabra clave, la fe sincera que hay en ti. Pablo le dice a Timoteo, yo estoy seguro que tienes una fe sincera, hijo mío, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida, luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cuántas generaciones hay aquí? Tu abuela Loida, tu madre Eunice, segunda generación, tú Timoteo, tercera generación, y Timoteo, ¿a quién? A la siguiente generación. Hay 4 generaciones aquí. Podemos ser de influencia para una 4ª generación, pero necesitamos empezar a construir hoy esa influencia y esa autoridad. ¿Quieres ver a tus nietos sirviendo al Señor y siendo personas honradas, íntegras y con fe? Que algún día alguien se acerque a tus nietos y le diga, como Pablo le dijo a Timoteo, veo que la influencia de tu abuela, de tu madre y tú, hijo mío, es sincera. Y la fe es la semilla para cualquier fruto de toda clase de bendiciones. La fe es importante y necesitamos pensar más allá. Abuela, madre e hijo. Y ahora el hijo influenciando una 4ª generación, 4 generaciones. Déjeme decirle algo, los Timoteos de hoy no se dan de la noche a la mañana. Los Timoteos que necesitamos hoy en nuestras iglesias, en nuestros hogares y en nuestra vida y en nuestra sociedad, no se dan de la noche a la mañana, son producto de un trabajo generacional. Timoteo es producto del trabajo de su abuela, de su mamá, influenciando con una fe sincera en la vida de este muchacho. Y Pablo se encuentra con él y dice, Timoteo, no es fácil encontrar personas como tú. Yo tengo fe en ti, hijo mío, le dice. Influencia, autoridad nacida de la fe que viene en la familia. Son generaciones que han experimentado de primera mano fidelidad, amor, servicio, constancia, restauración, perdón y provisión. Esas son familias que vienen siendo trabajadas de generaciones. Han podido experimentar en una fe sincera constancia, restauración, perdón, provisión. Todo por fe. Por eso que Pablo le dice, veo en ti, Timoteo, esa fe sincera. Ellos saben que el Dios de sus padres es el Dios de ellos. Esa es 2ª y 3ª generación. Saben que el Dios que estuvo con sus padres estará con ellos también. Pero necesitamos autoridad e influencia para que ellos entiendan eso.
Si no, perderemos una generación. Y yo ya les di ejemplos bíblicos el domingo pasado, que perder una generación es así de fácil. Nomás meta la pata usted y su hijo se va a recordar de cuando usted metió la pata y no se va a acordar de ninguno de los buenos deseos que usted tuvo para él. Por eso les digo que la conducta es importante y la fe es importante. Ellos tienen que verlo. Porque ellos conocen a Dios y lo aceptaron por fe. Timoteo conoció a Dios y aceptó a Dios por fe. Y tú debes enseñar eso a tus hijos, la siguiente generación. Son generaciones que saben decirle a sus hijos: levántate, vamos a la iglesia, adoremos al Señor, arréglate, peínate y vamos a la iglesia. Y a veces a nuestros hijos como que no les gusta, ¿verdad? No les gusta que los levanten temprano. ¿A quién de los chicos de aquí les gusta levantarse temprano? Ni a la escuela, me imagínense. Pero estas son generaciones que traspasan a la otra adoración a Dios. ¿Por qué estamos aquí hoy? Porque estamos adorando a un Dios vivo, real. Pues si no, mejor estuviéramos haciendo otra cosa, ¿verdad? Son generaciones que saben decirles a sus hijos: levántense, que vamos a la iglesia, a la casa de Dios a adorarle, arréglense, salgan de ahí, vamos a bendecir su nombre, prepárate, prepara tu corazón, Él ha sido fiel, lo fue con tu abuelo, lo ha sido conmigo y lo va a hacer contigo, hijo. Entrégale a Dios lo que tienes que entregarle a Dios. Necesitamos traspasar esto. No hay pandemia, no hay política, no hay crisis social que nos mueva, hijo. Ese es el mensaje que tienes que hablar con ellos. Es Dios el que está con nosotros. Por fe, es el único que mueve nuestro corazón, es el Señor. Ten fe, ten fe. Eso fue lo que dijo la abuela Loida, la madre Eunice, y el hijo Timoteo entendió. Y se encuentra con Pablo, un padre espiritual. No me pregunte por qué no se mencionan los varones aquí en las generaciones de Timoteo. No sé, no dice. Puedo especular por qué. Pero sí sale en la vida de Timoteo un padre, un varón espiritual que lo guía y lo descubre y le enseña y lo aconseja y le muestra influencia y autoridad para hablar con él y enseñarle. Y aquí es donde viene esa parte importante que necesitamos, que es la enseñanza eclesiástica. Este es el otro principio bíblico. Número 3, con enseñanza eclesiástica. ¿Cómo tener autoridad e influencia? Con una enseñanza sana, con una sana doctrina, con una enseñanza y un consejo que venga en la iglesia. Timoteo no tuvo un papá, parece, porque no se menciona ahí. Dice la fe de ¿quién? De la abuela Loida y de la madre Eunice. ¿Dónde estaba el abuelo? ¿Dónde estaba el papá? No tengo idea. Pero Dios es bueno con nosotros y aparece Pablo, un padre para Timoteo. ¿Cuántas veces Pablo no le dice a Timoteo: hijo mío? Y lo aconseja. Mira lo que dice 2 Timoteo 1, 6 al 8. Aquí es donde necesitamos, reflexionen esto, la enseñanza eclesiástica, la enseñanza de la iglesia, de esos padres espirituales, de esos pastores que están en la iglesia. Por lo cual te aconsejo, le dice Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿qué dice ahí? Dominio. Dominio, Timoteo, dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, que te he enseñado esto. Háblalo sin ninguna vergüenza. Dilo, tienes poder y autoridad, te la entrego. Eso es poder de autoridad e influencia. Lo está empoderando. Le dice, Dios lo viene trabajando contigo desde tu abuela, desde tu madre, y ahora yo, Timoteo, tu papá espiritual, te lo digo con autoridad, no te avergüences. Algunos no tuvieron un consejo sabio de padres creyentes, pero Dios pondrá el consejo espiritual en tu vida, de algún líder espiritual, de alguna mujer de Dios que habla a tu vida, de algún hombre de Dios que habla a tu vida, de algún pastor, de algún mensaje, de alguna persona que consideres un modelo en tu vida o alguien a quien escuchar con autoridad e influencia. Aquí también somos familia, te cuento, porque a veces nosotros como latinoamericanos somos muy orgullosos de nuestra familia, pero a veces nuestra familia le han faltado algunas cosas, ¿sí o no? Familia siempre, a morir. Pero perfectas, para nada.
De hecho, Timoteo no se menciona dónde estuvo el abuelo, dónde estuvo el papá. Ya ven, ahí hay una familia. Sí, hubo influencia de la abuela, de la mamá, pero ¿y el papá y el abuelo? Vuelan por su ausencia aquí. Es decir, gracias a Dios que nos ha venido trabajando hasta aquí, pero necesitamos algo más, y eso lo vas a encontrar en la iglesia. Lo vas a encontrar con mentores espirituales, con pastores o con amigos en la fe que tengan autoridad e influencia sobre tu vida, porque ahí también se trabajan las generaciones. Dios perfeccionará la obra que comenzó en nosotros. ¿Quién lo cree? ¿Sabe por qué Dios dice eso? Porque nosotros a cada rato no estamos saliendo de su perfección. Él dice, voy a perfeccionar la obra que comencé en ti. Nosotros tenemos la tendencia a salirnos de la obra, pero Él dice, yo la voy a perfeccionar. En la vida de Timoteo, gracias a Dios que apareció un padre espiritual, para que Timoteo, que era tercera generación, pudiera influenciar en una cuarta generación. Algunos no tuvieron, insisto, un consejo de un padre creyente, pero Dios pondrá a esa persona para darnos el consejo espiritual. Si no ves familia aquí en la iglesia, entonces ¿a qué vienes a la iglesia? Voy a insistir en esto, aquí en la iglesia somos familia. Y cuando Dios obra en la familia, lo hace a través de personas. Necesitas escuchar la voz de Dios a través de esas personas que Dios ponga en tu vida. La generación que viene depende de eso. Si no has tenido influencia de otra generación sobre ti, o esa influencia no ha sido completa, comienza a escuchar el consejo de tus padres espirituales. Porque ¿sabes cuál es el problema de nosotros? Escuchamos el sermón, pero nos entra por aquí y nos sale ¿por dónde? Por acá. Y llegó la hora en el 2021 en que tenemos que empezar a anotar, porque se nos olvida rápidamente qué es lo que necesitamos para tener autoridad e influencia. Pablo no quería que Timoteo perdiera la oportunidad de ser de influencia y autoridad. ¿Cuál era el problema de Timoteo? Necesitaba avivar el fuego que había en él. Sí, tenía la influencia de su abuela, tenía la influencia de su madre, pero necesitaba avivar el fuego que había en él. Faltaba algo todavía. Y por eso Pablo le habla con autoridad. Le dice, ¿sabes cuál es tu problema, Timoteo? Tu problema es que has perdido el fuego. Necesitas avivarte, necesitas hablar. Hay una cuarta generación que depende de ti, Timoteo. No te avergüences, no seas cobarde. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Había habido una abuela que le habló del Señor, había habido una mamá, pero faltaba un papá que le dijera con fuerza y autoridad e influencia, no seas cobarde, Timoteo, habla. Hay una generación que depende de ti. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es lo que ve usted ahí? Cuando yo estaba leyendo esto, vi la cuarta generación. En Timoteo casi se rompe la cuarta generación. Timoteo casi se acobarda y dice, y ahora mi abuela le habló a mi mamá me habló a mí, y ahora yo a quién le hablo. Y Pablo le dice, no seas cobarde, hay muchas personas a las que les puedes hablar, hombres idóneos que encarguen también a otros. Aquí vienen más generaciones, pero depende de la influencia y la autoridad que haya sobre nuestra vida y de la influencia y la autoridad que tengamos nosotros sobre la siguiente generación. ¿Quién ha perdido influencia y autoridad? Claro, no levante la mano, por favor. Pero si usted reconoce, si usted sabe que ha perdido influencia y autoridad para ser esa persona que va a llevar a la siguiente generación a algo más, entonces necesitas reconciliarte con el Señor hoy y decir, Señor, ayúdame para que yo pueda ser de influencia sobre mis hijos. No se puede influenciar una generación con el fuego apagado. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, no puedes ser autoridad e influencia para una cuarta generación con un fuego apagado. Necesitas encender el fuego. Quita el miedo, acepta el consejo y toma el reto. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Es que la influencia generacional está aquí también. En la iglesia, cuando encuentras un consejero o un pastor o alguien que pueda ser de influencia en tu vida. ¿Cuántas generaciones ves aquí? 4. Necesitamos ir para allá. Necesitamos empezar a construir eso. Yo les decía que aquí en la iglesia, cuando empezamos y fundamos la iglesia, habían chiquitos aquí.
Habían algunos que estaban en proyecto y algunos que ni en proyecto estaban todavía, y aquí están hoy. Son generaciones y crecen así de rápido. Les voy a decir una cosa, ustedes ven a los niños que están aquí, ustedes los ven como niños, pero muchos de ellos de aquí a 5 años ya van a estar trabajando, ya van a tener influencia económica en la sociedad. Hay muchachos de aquí, adolescentes en la iglesia, que ya están trabajando, ya están ganando dinero. ¿Qué hacen con el dinero? ¿Qué quieres tú que tus hijos hagan con lo que ganen en sus vidas? Con el título que obtengan en la universidad o con el salario que obtengan en un trabajo. ¿Qué quieres que tu hijo haga con eso? Va a depender de la autoridad y de la influencia que tú tengas sobre él. Necesitamos autoridad e influencia para impactarles. Me recuerdo cuando comenzamos la iglesia. Aquí hay algunos niños, los estoy viendo ahora, que no sabían caminar, y vi cómo aprendieron a caminar en la iglesia. Si algo te puede servir de ánimo o de recuerdo en tu agenda, es anota: el Señor ha sido fiel desde que mis hijos comenzaron a caminar. Y gracias a que ha sido en tu iglesia, Señor, gracias a que han estado ahí permanente. Dime, ¿quién tiene mayor bendición de contenido, de testimonio, de fe, si pasamos la estafeta correctamente? ¿La primera, la segunda o la tercera generación? ¿O la cuarta? ¿Quién tiene más bendición de contenido, de testimonio? ¿Quién? ¿La primera, la cuarta, la primera, la segunda, la tercera o la cuarta generación? ¿Cuál es más bendecida? En contenido, en recursos, en fe, en testimonio, en historias, en consejos. ¿Quién? Dímelo. ¿La primera? ¿La segunda? Debería ser la tercera y la cuarta, ¿no? Pero a veces son ellos los más olvidados de las cosas buenas que deberían haber aprendido. Debería la tercera generación. Yo soy segunda generación. Tal vez tú eres primera, segunda, tercera generación de creyentes en tu familia. ¿Qué es lo bueno que tienes? ¿Qué heredaste de ellos? Tiene a su hijo por ahí cerca, los que vinieron hoy tienen a su hijo, los que están conectados online. Si tienes a tu hijo ahí al lado, si le dijiste siéntate conmigo a ver el servicio, entonces míralo. Agarra a su hijo, si lo tiene por aquí, agárrelo, tómele la mano, tómele el brazo o abrácelo y dígale: hijo, tú serás mejor que yo. ¿Se atreve a decirle eso? Dígale: hijo, tú serás mejor que yo. Díselo, porque ese es el deseo del corazón de una generación que quiere influir en la otra. Yo no quiero que la generación de ellos sea peor que la mía. Yo no quiero que ellos cometan mis errores. No quiero que hagan las cosas que yo hice. Quiero que hagan lo bueno que he aprendido y lo misericordioso que el Señor ha sido conmigo. Hijo, tú serás mejor que yo. Tendrás mejores recursos que yo. Tendrás mejor educación que yo. Tendrás mejores consejos de los que yo tuve. Y Dios va a bendecir tu vida. Hebreos 13, 7, 8 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El último versículo, el 8, se traduce también de otras maneras. Jesucristo es el mismo generación a generación. Pero me llamó la atención cuando leía esto, porque me sentí identificado y fue como un palo en mi cabeza, literalmente. Acordaos de vuestros pastores. Digo, qué bonito, ¿verdad? Acuérdense del pastor Miguel algún día, que os hablaron la palabra de Dios. Pero miren lo que dice aquí. Esto fue, si el primero es un mensaje para usted, la segunda línea es un mensaje para mí. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hay una palabra clave ahí: es resultado. Resultado. ¿Cuál es el resultado de tu fe? El resultado de tu conducta, porque eso es lo que van a ver. Aquí está conducta otra vez, el primer punto que habíamos visto, pero de la mano de la influencia generacional en la iglesia. Necesitas ver esto en los líderes de la iglesia, por parte de los líderes espirituales y padres espirituales que te dan un consejo. Resultados. Es que el garrotazo aquí
no solo es mío, es para ti también. Tú necesitas ser de autoridad e influencia. Necesitas tener resultados en tu vida. La siguiente generación necesita ver resultados de conducta en tu vida. No solo sermones bonitos, ¿verdad? Sermonear es bien fácil. Eso fue lo que hicieron muchos abuelos y papás. Solo sermones y sermones y nada de ejemplo. Y por eso es que tenemos las generaciones insatisfechas hoy en día, porque no vieron eso ni en sus abuelos, ni en sus papás, ni en los líderes, ni en los maestros, ni en las autoridades que supuestamente se debían respetar y que deberían haber tenido trayectoria y resultados. Debes tener resultados. Si tu vida va a ser afectada por alguien, miren, escúchenme bien esto, si tu vida va a ser afectada por alguien, que sea de alguien que tenga resultados. Nunca sigas a alguien que va atrás tuyo, sigue a alguien que va adelante de ti. Hemos cometido el error de hacerle caso y escuchar los consejos a personas que no tienen los resultados, la trayectoria en la vida. Si vas a seguir a alguien, hazme caso, no sigas al que va atrás, siga al que va adelante, al que ha mostrado resultados en su vida. Autoridad, influencia, ¿cómo? Y aquí hay un último consejo, para que lo vayas pensando. Hoy vamos a orar con nuestros hijos aquí enfrente, y los que están conectados, prepárense para orar con sus hijos. Si tu hijo está ahí en el cuarto o está por allá escondido en algún lugar, vas y lo agarras y lo traes y oras con él. El Señor quiere darte un consejo hoy, quiere darte una bendición y quiere que anotes en tu agenda que este año tú necesitas construir para la siguiente generación. El último consejo para tener autoridad e influencia es educando con la palabra. No hay otro libro, no hay otros principios, no hay otro patrón que dirija tu vida, es la palabra, y tú necesitas aprender de la palabra para ser de autoridad e influencia a la siguiente generación. Proverbios 6:20 dice: hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Otras versiones dicen: hijo mío, no obedece los mandamientos y las enseñanzas de tus padres. Es un trabajo en equipo. Obedece el mandamiento de tu papá y obedece la enseñanza de tu mamá. Generalmente el mandamiento está asociado al papá porque el papá es cabeza del hogar. Mandamiento, estuve buscando otras traducciones. Mandamiento se traduce también como instrucción. Es una lista de cosas. Los 10 mandamientos eran instrucciones. Y el mandato está asociado al papá porque es el papá el que tiene que hacer esa lista de cosas. Y a veces los varones nos hacemos los locos con las instrucciones. Llegó el año en que tenemos que tomar la iniciativa y comenzar a hacer esa lista de instrucciones y trabajar en equipo, papá y mamá, para hacer que ese hijo y esa hija tome el camino a seguir y sea bendecido en una siguiente generación con Dios. El proverbio es claro. Para el hijo, hijos que están aquí, escuchen, dice: hijo, por favor, escucha el mandamiento de tu papá, escucha la enseñanza de tu mamá. Papá y mamá deben saber enseñar con la palabra. Se me acercó una madre un día, y no ha sido la única, han sido muchas las que se me han acercado. Tal vez porque me ven predicar aquí enfrente, porque piensan que soy pastor. Dígale algo a mis hijos, me dijo esta señora al terminar el servicio. Ella vino a saludarme y me dijo: dígale algo a mis hijos. En mi mente yo pensé: ¿y por qué no se lo dice usted, señora? ¿Qué saco con decírselo yo? Si usted lo tiene en la casa todos los días, me va a hacer caso a mí, que me ve una vez a la semana, y eso. Dígaselo usted, y dígaselo con autoridad e influencia. Pero para eso, hermana mía, primero venga a la iglesia, porque yo hace como 2 meses que no la veía en la iglesia. ¿Y usted quiere que yo hable con su hijo? ¿Para qué? Eres tú el que tiene que influenciar en tus hijos, no yo. No le encargue la educación a sus hijos a nadie. No se la encarga el maestro de la escuela, no se la encarga el pastor de la iglesia. Usted es el que tiene que ser de influencia y autoridad en la vida de sus hijos. Nosotros ayudamos en el camino, y gracias a que Dios ha puesto padres espirituales como Pablo para Timoteo, pero eso es pura misericordia del Señor. El trabajo principal es tuyo, papá, mamá. Mira el efecto cuando los padres instruyen
y cuando las madres enseñan. Proverbios 6, 21, 22 dice: grábatelos en el corazón, hijo mío, cuélgatelos en el cuello. Miren el efecto, cuando papá y mamá trabajan en equipo e instruyen y enseñan. Cuando camines te servirán de guía, dice ahí. Cuando duermas vigilarán tu sueño. Cuando despiertes hablarán contigo. ¿Vio el efecto? De lo que hace en un hijo el buen consejo de la palabra de un papá y de una mamá, de la instrucción de la palabra y de la enseñanza de la palabra. Cuando camines te servirán de guía, cuando duermas vigilarán tu sueño, cuando despiertes hablarán contigo. Tus hijos se despertarán en la mañana y se van a acordar de lo que le dijiste. ¿Te gustaría eso? Amén. No es típico, no sé si usted ha escuchado, ¿verdad? Cuando los papás ya se mueren y se van. Porque esa es la ley de la vida. Todos vamos para allá. ¿No ha escuchado usted este comentario? ¿Te acordás lo que decía mamá? ¿Lo ha escuchado, no? Cuando uno habla con la familia, con algún hermano, ¿te acordás lo que decía mami? ¿Te acordás lo que decía papá, verdad? Seguro los viejos están ahí arriba y dicen: ¿y por qué no te acordaste cuando yo estaba allá abajo desventurado? ¿Por qué no recordaste eso cuando yo estaba vivo? Porque tenemos la tendencia a acordarnos, pero cuando ya se fueron. No esperes que se vayan. Empieza a trabajar en esas generaciones. Podemos trabajar juntos. ¿Quién lo cree? No hay que esperar que se muera una generación para que la otra haga algo. Estuve en una iglesia donde un par de jóvenes me dijeron: estamos esperando que se mueran algunos viejitos para poder hacer los cambios en la iglesia. ¿Cómo es posible? Si hay alguien aquí que está esperando que muera Miguel para hacer algunos cambios, yo me reniego a eso aquí ahora. Yo creo que podemos trabajar juntos como generaciones. Yo creo que pueden trabajar 3 generaciones juntas en una iglesia. ¿Cuántas generaciones hay aquí ahora, aquí en presencia? Habemos 3. Prepara a tus hijos para servir al Señor. Busca una manera de influenciar en sus vidas con autoridad, para que ellos comiencen a ser útiles para el Señor. Para que sean músicos, para que sean consejeros, para que sean servidores, para que trabajen en tecnología. ¿Quién sabe más de tecnología? ¿La generación Z o la generación X? Obviamente la Z. ¿Quién sabe más de tecnología? ¿Quiénes son más pilas en tecnología? ¿Nosotros los viejitos o ellos? Ellos. ¿Y por qué todavía nosotros seguimos manejando lo que nos cuesta manejar? ¿Y por qué no se lo cedemos a ellos? Yo creo que es posible trabajar 1, 2 y 3 generaciones juntas en la iglesia. Nadie tiene que morirse para que entre en acción la otra. Pero necesitamos influencia y necesitamos autoridad. Madres, ustedes pueden enseñar con la palabra. Y quiero regalarles un verso a las mamás. Mamás, levanten la mano. ¿Estás conectada? Mamá, hay una mamá conectada. Este versículo es para ti. Proverbios 31:1 dice, y se titula así este capítulo, Proverbios 31:1. Y si quiere usted en la casa o después lo lee del 1 al 9, pero yo solo quiero leer el 1. Dice: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó, ¿qué dice ahí? Su madre. La profecía con que le enseñó su madre. Lemuel fue rey porque hubo una madre tras de él que le enseñó con autoridad e influencia. La palabra profecía me llamó la atención. Yo dije: wow, esta es enseñanza profética de una madre hacia un hijo. Pero ¿sabe lo que significa profecía? Aquí fui al hebreo. Y la traducción más cercana para la palabra profecía aquí es palabra de peso. Algunas otras versiones, si usted la busca, la van a traducir como oráculo. Un oráculo en los tiempos antiguos era una palabra de peso, una palabra que tenía repercusiones en la vida de una persona. Lemuel fue enseñado por una madre que le habló con palabras de peso. Lea el capítulo, por favor. Fueron palabras que hicieron que este hombre fuera un rey. Fue una madre que dijo: hijo, tú vas a ser rey, escucha lo que dice tu mamá, acuérdate siempre de los consejos de tu madre. Mamás, ustedes pueden enseñar a sus hijos. Ustedes tienen una influencia especial que los varones no tenemos sobre ellos. Hay algo en ustedes, y creo saber por qué. Tiene que ver con las entrañas.
Ustedes tienen una influencia increíble en la vida de ellos. Usen sus palabras para bien. Saben, hay generaciones que han sido insultados por su madre y su padre, y por eso son lo que son hoy en día. Usted hable palabras de amor, de cariño, de fe, amor, promesas, palabra de Dios. Abra la Biblia y déles palabra de Dios. Que los consejos que ustedes sean la palabra de Dios, no los traumas que has tenido, no las malas jugadas que te ha hecho la vida. Porque he escuchado personas hablarles a sus hijos de mala manera, porque ellos cometieron errores. ¿Qué culpa tienen los hijos? Necesitamos romper con las maldiciones de esas generaciones que están haciendo que hayan generaciones que no conozcan de Dios. Necesitamos que ellos conozcan de Dios. Y como la madre de Lemuel, necesitamos palabras de peso. La palabra de Dios. Efesios 6:4. Vuelvo a los papás. Vosotros padres, mamá y papá, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. ¿Y qué dice ahí? Amonestación del Señor. Aquí hay dos cosas. Aquí hay dos cosas importantes. Si por un lado la primera parte del versículo deja claro que no debemos ser opresivos y abusivos y descuidados con nuestros hijos, la segunda parte del versículo aclara, ojo, que la vida familiar no es un centro de entretenimiento ni tampoco una pijamada de amigos. Esa no es la familia. En la vida familiar también debe haber, ¿qué dice ahí? Disciplina y amonestación. Y yo voy a agregar lo que estoy diciendo ahora: autoridad e influencia. Y si usted perdió la autoridad y la influencia con sus hijos, usted perdió la siguiente generación. Sé de influencia, disciplina, con autoridad. Sé tú la persona que discipline con autoridad. Enseña, instruye. Construyamos la siguiente generación. ¿Sabe lo que hizo Abraham? Y con esto termino. Le voy a dar un ejemplo porque de esto depende la siguiente generación. Porque esto fue lo que llevó a las generaciones de Israel a perderse. Así que tome en serio lo que le voy a decir ahora. Y esto fue lo último que el Señor puso en mi corazón. Y estuve buscando dónde y lo encontré. Y está en Génesis 24, 1 al 4. ¿Sabe lo que hizo Abraham para asegurar que su hijo Isaac preservara la influencia familiar que él le había enseñado? Para que preservara los consejos que él le dio Abraham a Isaac. ¿Sabe lo que hizo Abraham? Léalo ahí en Génesis 24, 1 al 4. Era Abraham ya viejo y había avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no, miren, subrayen esto por favor, papás y mamás, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Abraham buscó la manera de que su hijo se casara con una buena mujer. Papás que están conectados, los que están aquí, ¿ustedes quieren que sus hijos se casen con la pareja que el Señor tenga para ellos, para que sirvan al Señor y sigan conociendo e influenciando del Señor? ¿Lo quieren o no? Ese es mi deseo, que mi hijo y mi hija se casen con personas que teman al Señor. ¿Saben cuál fue la perdición del pueblo de Israel? Que se casaron con hijas de paganos que no conocían del Señor, y ahí se rompieron las generaciones. De ahí vino la idolatría, de ahí vino el abandono a Dios, porque lo que fue influencia en sus vidas fueron sus parejas y no las palabras de sus padres y no el consejo de Dios. Pero aquí es donde está lo que me llama la atención. Es muy interesante. ¿Sabe lo que hizo Isaac? Abraham le escogió pareja a él. Le dijo: hijo, tú te vas a casar con una mujer que tenga el mismo Dios que tienes tú. ¿Saben? Ahí no fue: hijo mío, vaya por el mundo y encuentre el amor de su vida. Ahí está: hijo mío, yo te tengo aquí la mujer para ti. Claro, hoy en día las cosas han cambiado, ¿verdad? La cultura es diferente, pero la palabra de Dios es la misma. ¿Quién lo cree? ¿Y sabe lo que hizo Isaac? Después de que él vio el resultado de lo que hizo su padre en la vida de él, la influencia y la autoridad que tuvo Abraham en la vida de Isaac, ¿sabe lo que hizo Isaac? Está en Génesis 28. Años después, cuando su hijo creció,
y se casó. Entonces Isaac dice en 28, 1 al 2, entonces Isaac llamó a Jacob, el nieto de Abraham, tercera generación, y lo bendijo. Y le mandó diciendo, subraye, le mandó. No fue opcional este asunto. Le mandó diciendo, no, le habló con autoridad, en otras palabras: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Fíjese que hay una diferencia entre generaciones aquí. Abraham le dijo a un criado: ve y búscame una mujer para mi hijo. Isaac fue un poquito más suave. Le dijo: te mando, hijo, por favor, hijo, no te vayas a casar con la mujer incorrecta. Pero le habló con autoridad. Entendió lo que su padre hizo con él. Y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, de nuestra familia, hijo, de la familia que conoce al único Dios, no de las naciones paganas que tienen cientos de dioses. Nosotros tenemos un solo Dios, hijo, y la mujer que esté contigo necesita tener un solo Dios en su vida también. Influencia, autoridad para una tercera generación. Saben, a veces nosotros tenemos miedo de educar a nuestros hijos. No, pero es que la sociedad no es así. Nuestros hijos tienen que buscar su propio camino. Deja que tu hijo busque su propio camino y vas a perder la tercera generación, la segunda generación. Vas a perder a tu hijo. Instruye al niño en su camino, dice la palabra, y aun aunque fuere viejo no se olvidará de ella. Pero necesitas enseñarle con autoridad e influencia. Hoy en día, por falta de educación y por falta de autoridad en nuestros hijos, los hemos perdido. Muchos han perdido la siguiente generación. Traspasamos de generación. O sea, es literal, de generación. Ahora es de generación tras de generación, porque no hemos sabido educarlos. Este mensaje es para todos, les cuento, para mí, para ustedes y los que tienen hijos mayormente. ¿Quién quiere hacer un pacto hoy? Yo les dije que íbamos a tener que tomar una decisión y llevamos hablando ya domingo, jueves, y hoy rematamos. Ponte de pie, ahí donde estás. Los que están escuchando en su casa, por favor, si has entendido el mensaje, entonces respóndele al Señor, porque es el Señor hablando a tu vida. Necesitamos influencia y autoridad. Así que si tu hijo está aquí en el servicio, ve a buscarlo y agárralo. Si no lo tienes ahí a la mano, ve a buscarlo y agárralo. Hija, véngase aquí, ya su mamá está ahí con el otro hijo. Ven aquí conmigo. Hagamos un pacto. Nuestros hijos le pertenecen al Señor. Di conmigo: mi hijo me pertenece porque el Señor me lo ha prestado por un momento. Señor, te lo entrego a ti. Señor, bendícelo. Señor, ayúdame a hacer influencia y autoridad sobre sus vidas. Señor, oramos por ellos y los ponemos en tus manos. Son la siguiente generación que te va a servir, que te va a adorar y que te va a alabar, Señor. En tus manos están, son tuyos, Señor. Y mientras me permitas tenerlos, Señor, yo quiero proveer, quiero dar y quiero entregar la enseñanza, la influencia positiva tuya, de tu palabra, palabras de peso, para que ellos puedan servirte, Señor. En tus manos están. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.